Observatorio 2012 con Ciro Murayama. Buenas noches, bienvenidos a Observatorio 2012, el programa del Canal Cultural de los Universitarios dedicado a acompañar y a comprender el proceso electoral federal en curso. Como marca la Constitución, la elección presidencial de este año va a ser calificada por el Tribunal del Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta noche, Observatorio 2012 va a conversar con el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alejandro Luna Ramos. Antes, en nuestra sección Corte de Caja, con nuestra colaboradora Mónica González Contró, discutiremos sobre la situación de los jóvenes que por primera vez votarán en una elección presidencial. Y en la sección La Ruta de la Elección con Lorenzo Córdoba desde el IFE, conoceremos cuál es el modelo de comunicación política de las elecciones en México. Esperamos que nos acompañen a lo largo de toda la emisión. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Corte de Caja. Para la elección del próximo 1 de julio, de acuerdo a los datos del Instituto Federal Electoral, hay 77.3 millones de mexicanos inscritos en la lista nominal. Son ellos los que podrán ejercer su voto. De esa suma de electores, 13.500.000 ciudadanos son jóvenes de entre 18 y 24 años, que votarán por primera vez y representan el 18% del total. ¿En qué condiciones llegan estos 13 millones y medio de mexicanos a su primera cita con las urnas en una elección presidencial? Jóvenes y elecciones. Ese es nuestro tema de hoy en Corte de Caja. Mónica González Contró, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en derechos de la infancia, de los jóvenes y en general en derechos humanos. Bienvenida como comentarista permanente a Corte de Caja, este espacio de Observatorio 2012. Muchísimas gracias, Ciro. Buenas noches a todas y a todas las personas que nos ven desde sus casas. Y pues bueno, aquí estamos. Pues el tema que queremos conversar contigo, Mónica, justamente tiene que ver con asuntos de tu especialidad, que es la participación de los jóvenes. Por primera vez en la historia están llamados a votar los muchachos que no tenían la edad de ciudadanía. La elección pasada representan casi el 18% del padrón electoral. Prácticamente 1 de cada 5 electores potenciales son jóvenes que debutan como votantes. ¿Cuál es la trayectoria vital en general, a pesar de la diversidad que por supuesto ocurre entre la juventud mexicana como en todo el conjunto de nuestra sociedad? ¿Cuáles son las experiencias que crees han marcado a esta generación que hoy se incorpora a la vida electoral? Pues es muy interesante hacer un recuento y mirar la historia, lo que ha sucedido en el país y a nivel mundial en el tiempo en el que estos jóvenes nacieron y crecieron. En primer lugar, podemos decir desde el ámbito de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se trata de los hijos de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño fue firmada en 1989, justo cuando la mayoría o una buena parte de estos jóvenes estaban naciendo. Pues esto desde luego marca una diferencia importante respecto a las anteriores generaciones, porque hasta antes de este momento no se hablaba en términos de derechos de niñas y niños. Evidentemente, pues esto ha sido todo un proceso paulatino, pero por primera vez se reconoce a esta generación como titulares de derechos, y esto marca una diferencia importante. En este contexto, podemos ubicar también los primeros ejercicios de participación infantil que organizó justamente el IFE por primera vez en 1997,
que después se repitieron durante algunas 2000 y elecciones, 2003. exactamente, y después desaparecieron. Pero esto no había ocurrido antes en nuestro país y esto debiera marcar pues una diferencia importante, o de hecho es pues una diferencia importante en relación con las experiencias que vivieron estos jóvenes a diferencia de otros años. Quizá en esta materia nos pueda estar pasando lo que en otras, que tenemos avances normativos, legales importantes. México suscribe tratados internacionales y sin embargo, si nos acercamos a las cifras, al panorama de lo que es la experiencia cotidiana de los habitantes de nuestro país, pues encontramos un rezago significativo. Los datos que podemos conocer hoy acerca de abandono, por ejemplo, escolar de jóvenes antes de terminar su bachillerato, que dentro de poco será la enseñanza obligatoria, pues nos está hablando que más de la mitad, dependiendo de la fuente, puede ser entre un 65 o un 55% de los jóvenes que están llegando a cumplir 18 años lo hacen ya sin estar en la escuela, es decir, es gente que ya perdió la posibilidad siquiera de llamar a las puertas de una universidad, y también lo que estamos viendo es una incapacidad manifiesta del mercado de trabajo para incorporar legítima y productivamente a estas nuevas generaciones, como que hay un contraste entre estos avances en las leyes y la experiencia vital cotidiana de nuestros jóvenes. Desde luego, porque se abrieron a partir de la convención pues una serie de derechos. En este sentido es interesante ver que efectivamente niñas y niños se apropiaron del discurso de los derechos. Hoy lo podemos ver en las escuelas, en los entornos en donde hay niñas y niños que hablan ya de sus derechos, pero por otro lado tenemos también esta profunda vulneración y la incapacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas de bienestar a las niñas y a los niños, es decir, los derechos básicos que están reconocidos en la Convención, que también en 2000 se incorporaron a nuestra Constitución y que desde luego constituyen una obligación básica de cualquier Estado. Se estarían incorporando a una ciudadanía de baja intensidad, para usar los términos de Guillermo O'Donnell. Claro, de baja intensidad, pero además pasa una cosa muy interesante, y en este sentido también me gustaría señalar otro dato importante. A estos jóvenes que votan hoy por primera vez, les tocó la alternancia de partido político, es decir, les tocó en 2000 la posibilidad que para muchas generaciones anteriores era impensable, de que ganara un partido político distinto al PRI, que hasta ese momento había estado en el gobierno. En este sentido, pues debería haber un cambio, o se esperaría un cambio significativo, y en el sentido de que mencionas, hay un bajísimo nivel de confianza en los partidos políticos por parte de los jóvenes. Y sucede, y esto es un fenómeno que ha sido estudiado, que cuando cumplen 18 años o cuando tienen la oportunidad de votar por primera vez, van a las urnas para estrenar su credencial de elector y después no regresan nunca más. Y tampoco son jóvenes que se interesan por afiliarse a un partido político. Y en este sentido habría que cuestionar pues, si las formas tradicionales que ofrece pues, el sistema de partidos en México realmente responde a las expectativas de los jóvenes hoy, porque me parece que es muy claro que no. Efectivamente, lo que podemos identificar es que los jóvenes suelen incorporarse a participaciones por causas más específicas, el medio ambiente, la diversidad, pero digamos la agenda de la participación política partidista no parece ser muy permeable a las inquietudes de los jóvenes, y tampoco parece que haya muchos espacios de incorporación. No los hay, pero además lo que se observa es que los jóvenes se incorporan en estructuras mucho más horizontales, es decir, organizaciones de sociedad civil, ONGs, ¿no? Ya sea ambientales o sociales, pero que no tienen una estructura jerárquica tan rígida. Las redes sociales, los jóvenes que tienen acceso a ellas, también son muy utilizadas por los jóvenes para comunicarse, para organizarse, para convocarse. En las grandes ciudades vemos también el fenómeno de las tribus urbanas, donde es una estructura mucho más horizontal, no con una clara jerarquía. Y en este sentido también es importante destacar que me parece que los partidos políticos no solo no han sabido generar las estructuras para despertar el interés de los jóvenes, sino que además tampoco tienen una agenda atractiva
que se ocupe de los temas que a los jóvenes les interesan hoy. Y tienen un discurso pues que no es atractivo para los jóvenes y pues que lo que tiene como consecuencia es poco interés en los asuntos públicos. Incluso te diría, más allá de una agenda atractiva para los jóvenes, tampoco parece que haya una agenda sustantiva sobre la situación de los jóvenes. Por ejemplo, a mí me llamó la atención que hace unas semanas que el presidente Calderón anunció los créditos privados para estudiar en universidades privadas, que rompe el modelo pues de que el titular del Ejecutivo apoye la universidad pública. No mereció mayor comentario de los actores políticos, de los precandidatos, cuando me parece un tema central. ¿Cuál es el tipo de modelo de educación que vas a impulsar en este país, en este caso de educación superior? Y no hubo reacción de los actores políticos. Desde luego, ese es uno de los grandes temas. No están preocupados, pero además, teniendo un fenómeno como el que tenemos de la cantidad de jóvenes que no tienen acceso a la educación formal, ni tampoco acceso al empleo, debería ser, ¿no?, desde mi perspectiva, un tema prioritario en la agenda política. Y no lo es. También tenemos, bueno, desde luego un sistema educativo que no solamente en cobertura ha disminuido la oferta o la capacidad de garantizar este derecho, en los sino niveles que también, medio superior y superior en términos relativos. claro, ¿no? pero también la calidad de la educación es muy claro que ha disminuido y que no logra retener a los jóvenes en la escuela. También es muy interesante, bueno, no solo a los jóvenes, a las niñas y a los niños en la educación, ¿no? Y lo que tendríamos que hacer es estar replanteándonos como país en la agenda política, en la agenda de los candidatos, qué hacer para que todas las niñas y niños tengan acceso a la educación y para que permanezcan en la escuela y para que puedan después incorporarse al mercado laboral, desde luego, ¿no? Claro, pues creo que has hecho una síntesis muy precisa de los desafíos. Nada más añadiría yo un dato. De aquí a 2020, de acuerdo a las proyecciones de CONAPO, 20 millones de mexicanos van a cumplir 18 años. Si los partidos no ponen en el centro de sus preocupaciones a los jóvenes, es que no están poniendo en el centro de sus preocupaciones a la sociedad. Quizá, gracias por poner este tema sustantivo que seguiremos visitando a lo largo de nuestras demás emisiones. Esto ha sido Corte de Caja, hoy con Mónica González Contró. Quédese con nosotros, vamos a un corte y regresamos con la ruta de la elección.